Continúa. Listo. Bueno, muy bienvenido, Gabriel, al Diploma Superior en Gestión y Control de Políticas Públicas. Bienvenidas y bienvenidos a las y los alumnos. Bienvenido Daniel García Delgado y Jorge Tireni como coordinador académico. Gracias Gabriel por estar con nosotros, siempre con una buena predisposición en dar estas charlas para el área y para el diploma en particular. Una muy breve presentación, ya te conocen, pero Gabriel ha sido profesor de varias generaciones de chilenos que han estudiado en la Facultad de Economía de la prestigiosa Universidad de Cambridge, en Inglaterra, doctor en Economía en la Universidad de Oxford y también académico de la Universidad de Santiago de Chile. Adelante. Bueno, hoy la idea de esta conversación es poder conversar, reflexionar, analizar las crisis económicas en América Latina, nada más ni nada menos. ¿Cuál es el impacto social de estas crisis que afectan a las poblaciones más vulnerables de nuestra región? ¿Y cuál es el vínculo entre economía y política? ¿Cuáles son esos condicionamientos mutuos o no mutuos, según tu punto de vista, respecto a aquellas políticas que se diseñan en función de cuestiones económicas y cómo la economía condiciona o no a las decisiones políticas? Al mismo tiempo queremos abrir un diálogo con Daniel García Delgado, quien también ha pensado algunos disparadores para nuestra reflexión en conjunto. Así que Gabriel, te damos en principio la palabra y luego habilitamos el espacio para preguntas, comentarios e intercambios. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted por la invitación. Y además ha sido profesor de muchos argentinos también en Cambridge, no solo chilenos. Martín Rodríguez, Guillermo Paraje, hay una larga lista. Mira, yo a esta altura del partido, cuando la gente habla de la crisis en América Latina, como que ya la palabra crisis ya no sirve. O sea, crisis por definición es algo transitorio, algo relativamente temporal. Cuando la productividad promedia por trabajador en América Latina está estancada por más de 40 años, hablar de crisis yo creo que ya como que no anda. O sea, es más una forma de vida que una crisis. Voy a compartir pantalla para mostrar, como siempre, seguir mis gráficas. Y para darle un nombre a la hoy día, yo creo que en el momento donde estamos en general en América Latina, con la especificidad y la variedad del caso, estamos en lo que yo llamo un momento gramsciano. ¿Qué significa eso? Gramsci hablaba que había momentos en la historia donde lo viejo moría, pero lo nuevo no lograba nacer. Y yo creo que no hay nada que defina más la economía latinoamericana en este momento, y ya por varios años, en que estamos entre un modelo extractivo, que yo llamo extractivo dual, vamos a ver después por qué, dónde está lo dual. Lo extractivo, todo el mundo lo conoce y lo entiende. Estamos entre un modelo extractivo que ya dio lo que tenía que dar, y lo dio hace mucho tiempo. Ya se agotó. Y lo nuevo, la nueva estrategia productiva. En el caso chileno sería obvio, la industrialización de la minería, la agroindustria, el tomar lo verde en forma en seria como un desafío que genere un nuevo motor de crecimiento de la productividad, la digitalización de nuestra economía, en fin, lo que necesitamos son nuevos motores de crecimiento de la productividad, porque los motores antiguos ya, además teníamos solo uno, vamos a ver, el motor antiguo ya dejó de funcionar, ya dejó de dar más capacidad de crecimiento a la productividad, y los motores nuevos no nacen. Por lo tanto, estamos en ese interregno, en ese espacio, entre que lo viejo se desvanece y lo nuevo no logra nacer. Y como decía bien Gramsci, políticamente en ese interregno es cuando pasan las peores cosas generalmente en la historia de los países, digamos, los Bolsonaros de este mundo. Lo que voy a hablar hoy día están en estos tres papers. Lo básico lo voy a poner en el chat ahí por si alguien lo quiere, por si alguien los quiere mirar. Son los tres en el trimestre económico.
de un tiempo a esta altura decidí empezar a escribir en castellano, que no lo hacía hace muchos años. Y algo bastante extraño, ustedes saben que en toda América Latina hay apenas 2 revistas económicas que están clasificadas dentro del WUS, además en Q4, pero hay solamente 2, la de la CEPAL y el Trimestre Económico, lo cual es con la cantidad de economistas y doctores en economía que hay en América Latina, que hay una sobre cantidad increíble, y algo bastante extraño que solo escribamos en inglés. En fin, esos 3 papers por lo menos están en castellano. Además, en un continente, por lo menos países como Chile, donde, salvo la excepción, nadie lee inglés, pero igual todo está escrito en inglés. El primer punto que quería ver hoy día es, partamos por esto, a la trampa del ingreso medio. La trampa del ingreso medio se ha definido en muchas cosas. Yo tengo otro concepto, este es el estadístico, digamos, es un concepto mucho más profundo que vamos a ver en el camino. Pero, desde un punto de vista estadístico, la trampa del ingreso medio es como, obviamente, lo que yo llamo la tierra de nadie. Si uno toma todos los países del mundo donde hay cifras en el Fondo Monetario Internacional, en su World Economic Outlook, en dólares normales, corrientes, el año 19. Y todos esos países, hago un rango entre 0 y 20, bueno, no 0, o sea, el más bajo, que es Burundi, a $20.000 por habitante, de 20 a 40 y 40 para arriba. O sea, hago 2 rangos de 0, los primeros $20.000, qué país está en los primeros $20.000 y qué país están en los segundos $20.000. Y tenemos que los primeros $20.000 hay 123 países. 123 países de este total. Y los segundos 20.000 hay apenas 8. Y después hay otros 20 que son de ingreso alto. O sea, hay apenas 8 que están en transición entre ingreso medio e ingreso alto, de este total de más de 150 países. Eso de por sí, digamos, estadísticamente, la probabilidad de que eso sea pura casualidad o pura chance no es muy probable, no es muy alta. O sea, aquí claramente, por dar un número, hay un tejado de vidrio, lo que yo llamo, en $20.000 por habitante. Después lo defino mucho más en términos de productividad, vamos a verlo en un minuto, pero por ingreso por habitante, el tejado de vidrio estaría como era por $20.000. Y mire cómo se juntan los países justo abajo, o sea, además ahí está Chile, está México, Brasil, Argentina un poquito más bajo, están ahí, pero como los países como que hay ahí un taco. Y además de los 8 que hay en el medio, en los segundos 20.000, está Corea y Taiwán, que a nadie lo sorprende que estén ahí, países que todo el mundo sabe, estrategias productivas inteligentes, centradas en conocimiento, alta tasa de inversión, alta tasa de crecimiento, gobiernos inteligentes en su política económica. O sea, que uno diga que Corea y Taiwán, porque Singapur y Hong Kong ya pasaron, que uno diga que Corea y Taiwán estén ahí, no le extrañaría a nadie. Y los otros 6 son todos periferia europea. Son todos países de la Unión Europea, pero periferia. O sea, que viven de los subsidios, las transferencias, del acceso a los mercados europeos. O sea, que claramente están ahí porque tienen viento de cola, como dirían alguien, un marino. Están ahí porque la Unión Europea les da el euro con todos los subsidios que eso significa, con tasas de interés mucho más bajas de las que tendrían si tuvieran sus propias monedas, con las transferencias fantásticas que existen de la Unión Europea a esos países. O sea, en el fondo, por mérito propio, hay 2. De más de 150. O sea, esto es algo realmente sorprendente. Y yo creo que algo que en realidad, si uno mira lo que se escribe en teoría en desarrollo y lo que se habla muy, o sea, un hecho estadístico tan obvio como ese. Que los primeros $20.000 hay 123 países, los segundos por derecho propio hay 2.
y sé que se meten ahí porque alguien lo está empujando. Eso no deja de ser sorprendente, ¿ok? O sea, hay algo ahí que, y nosotros no estamos tampoco ni siquiera tan cerca, o sea, pero como que a nosotros el tejado de vidrio se nos bajó a América Latina. Como que el tejado de vidrio nuestro no es ni siquiera el de 20.000, sino es más bajo. Y la teoría económica neoclásica, para aquellos que les interese, tiene también su concepto de trampa el ingreso medio, pero es un concepto muy distinto, porque para ellos, el concepto, con todos los supuestos neoclásicos de crecimiento, para ellos la trampa el ingreso medio es más bien cuando uno está ya llegando a la frontera productiva, o sea, llegando ya a los niveles de ingresos de, digamos, de Estados Unidos, de Alemania, de Japón. Ahí empieza a bajar haber rendimientos decrecientes al capital. Lo cual, obviamente, estadísticamente, no sé de qué están hablando, porque no veo ni un país que esté en una situación de ese tipo. Pero es el concepto del Banco Mundial, el concepto que se ha normado generalmente. ¿Okay? Pero aquí, estadísticamente, hay otro. Y este es un punto que es que América Latina llegó tan cerca que, bueno, obviamente no estamos ni siquiera tan cerca. Entonces, de alguna forma, es porque el tejado de vidrio nuestro es más bajo que el del resto del mundo. Digamos, eso sería una forma de poner esta pregunta. ¿Por qué nuestro tejado de vidrio es, primero porque hay tejado de vidrio, y segundo, ¿por qué el nuestro es tanto más bajo que el resto de América Latina? El caso chileno no puede ser más obvio, o sea, creció rápidamente hasta llegar a un punto y ahí, digamos, como 15 años sin crecimiento de la productividad. O sea, como me gusta decirle a mis amigos chilenos, mis connacionales, que como ustedes saben, especialmente los economistas, con su arrogancia por lo bien que le hizo Chile, creció Chile en los 90, que se creían que eran parte de otro planeta. La economía chilena en los últimos 20 años, entre comillas, se latinoamericanizó. ¿Okay? O sea, todo el resto que uno encuentra en América Latina de repente empezó a aparecer en Chile. Y como le digo, lo básico es el estancamiento, el crecimiento de la productividad en los últimos 15 años. ¿Ok? Ahora, miren América Latina en términos PIB, empleo y productividad desde la posguerra hasta hoy día. Perdón, hasta el 2019, aquí me equivoqué. Y paro el 2019 porque, bueno, ¿para qué metemos la pandemia? ¿Para qué enredamos las cosas? Y si tenemos que, en el periodo sustitutivo, especialmente por Brasil y México, aunque Argentina también hay hasta Martínez de hoy, no era tan desastre el crecimiento. Pero ahí fuertemente teníamos que, era una de las regiones que crecía más rápido en el mundo. Así como 1% anual, que es una tasa realmente altísima. Y lo interesante es que este 6% era más o menos igual debido al crecimiento del empleo que debido al crecimiento de la productividad. Que es algo que caracteriza mucho a los países asiáticos. Si de alguna forma nosotros teníamos tasa de crecimiento que parecía a muchos de los asiáticos, no a Corea, Taiwán, Singapur y Hong Kong, a los que vienen arriba, pero ciertamente a los de ingreso, a la segunda generación, los Tailandia, Malasia, Indonesia, y después Vietnam, etc. Pero además teníamos esa característica de que tanto el crecimiento que teníamos era tanto producto de crecimiento de la productividad como el empleo. En el periodo siguiente, del 80 hasta hoy día, digamos, o 19 pandemia, la desaceleración fue fantástica, excepto que es totalmente desaceleración de la productividad. Si mira el crecimiento del empleo, bueno, no el mismo, pero prácticamente el mismo. Además, con la caída del crecimiento de la población, las tasas de crecimiento de la población hoy día son menos 1%. O sea, con esa caída fantástica de la tasa de crecimiento de la población, que es lo que va agregando trabajo, especialmente trabajo barato para nosotros,
eso ha ido bajando rápidamente. Por lo tanto, esta desaceleración de crecimiento del empleo es mínima, o sea, uno esperaría algo pero mucho más rápido que eso. Pero mire lo que pasó en productividad. De que ser el 3.1% pasamos al 0. Y 0 por 40 años, o sea, y si uno mira para adelante, no hay por dónde. O sea, realmente México, Brasil, ustedes, nosotros, es decir, y bueno, Venezuela ya el colapso absoluto, y Uruguay será muy civilizado y muy agradable el país, pero tasa de crecimiento de la productividad tampoco se caracteriza por eso. O sea, no hay un país que esté generando un nuevo motor de crecimiento de la productividad. A eso voy. Vamos a ver que los motores de crecimiento de la productividad, que incluso este 0, por supuesto, de diversidad sectorial. Hay sectores con crecimiento positivo, 1, y hay otros con crecimiento negativo. Entonces el promedio 0 no significa que no haya ningún sector con crecimiento. Hay uno que es lo extractivo. Ese se agotó. Y no hay ninguna evidencia que haya un país, uno, que esté intentando generar nuevos motores de crecimiento de la productividad. Y además, la política 0. O sea, en Chile en este minuto hay una pelea muy grande con el ministro de Hacienda en Chile, uno de mis exalumnos de Cambridge, que está colocándole un royalty a la minería mínimo, porque el que tenemos hasta ahora es una vergüenza. Y él, a pesar que teóricamente está convencido de mi propuesta, de que lo que hay que hacer es un royalty diferenciado. Alto al concentrado, más bajo al fundido y más bajo al refinado. Cosa de incentivar, o más bien forzar a las grandes mineras a por lo menos empezar a fundir el concentrado en Chile. El año 90, el 12% de las exportaciones de cobre chileno eran concentrados. Hoy día el 50%, y las estimaciones son que para el 30 va a ser el 75%. O sea, en lugar de ir adelante, vamos para atrás. Acuérdense que el cobre concentrado es un barro con un contenido metálico del 30%. ¿Ah? Uno pone la dinamita en la roca, saca la roca con esas palas fantásticas, lo pone encima de esos camiones monstruosos, ahí a la chancadora que lo hace un polvo. El polvo se tira a una piscina que tiene unos químicos para estabilizar la flotación, porque el cobre es hidrofóbico, arranca el agua, pero no puede volar, por lo tanto flota. Se saca la nata, se pone al sol y es el cobre concentrado. Imagínense lo dramático de... Claro, hay algunas pequeñas, digamos, esquinas donde hay algo de nuevo conocimiento, como usar agua salada para las piscinas en lugar de dulce, porque como todas las minas están en lugares desérticos, el agua es algo muy valioso, por lo tanto se han desarrollado tecnologías para que la flotación del chancado sea en agua salada. Pero ahí se acabó. O sea, lo menos que hay que hacer es fundir. Además, imagínense el transporte de eso a los países asiáticos, especialmente a China. O sea, de Chile salen 1.200 transatlánticos cargueros con cobre concentrado, de los cuales 850 llevan basura, llevan escoria, el equivalente. Se bastaría con mandar 200, 250 barcos con el mismo cobre si fueran cátodo o ánodo. O sea, si se fundiera en Chile, ¿para qué decirse refinar? O sea, y ustedes saben que uno de los mayores contaminantes del cambio climático en el mundo es el transporte marítimo, de las industrias más sucias que existen. Y nosotros mandamos 70%. Cuando alguien me pregunta cuál es el producto de exportación chileno, el mayor producto de exportación chileno es basura, por volumen, basura. O sea, imagínense el absurdo. En fin, pero crear nuevos motores de crecimiento de la productividad, como tener un royalty diferenciado para que por lo menos empiece a procesar el cobre en Chile. Tecnología madura, que decir, no hay, además, con los precios del cobre, la utilidad de las mineras grandes ya, pero, o sea, el Financial Times hizo un estudio
del sector metálico en el mundo, de todas las empresas que cotizan en Londres, y la que ha dado más dividendos en el periodo que ellos estudian en todo el mundo, es una de las mineras que funciona en Chile, que tiene una gran participación, la única que tiene participación de capital chileno. La empresa que ha dado más dividendos de todo el sector metálico en el mundo de las empresas que cotizan en. O sea, imagínense el tipo de utilidades que tiene, y así no invierten en fundir y refinar. O sea, y lo verde, algo mínimo de transformación de energía a energía limpia y sustentable, y el resto, olvídense, agricultura más orgánica, etcétera, toda la cosa de los salmones en Chile, en el sur, que se exportan con hasta 1400 veces con más antibióticos que un salmón noruego, 1400, y además lo hacen empresas noruegas. La misma empresa que en Noruega hace un salmón limpio, en Chile hace un salmón con 1400 veces más antibiótico que el que hace en Noruega, porque bueno, es más barato meterle antibiótico que limpiar las redes, alimentos de buena calidad y todo el resto. ¿Y por qué lo hace? Bueno, porque en Chile se puede hacer, o sea, ¿por qué no? Entonces, en el fondo, salir de aquí, yo en este minuto no veo un país que lo esté intentando. O sea, hay algunos que tienen más ganas que otros. O sea, yo creo que usted en Argentina, lo único que no le faltan las ganas de hacerlo. Pero el punto de tener las políticas para hacerlo y que esas sean efectivas es otra cosa. En Chile pareciera que no existiera ni siquiera la gana, como les digo. O sea, la propuesta mía muy fuerte y que ha estado muy presente en todo el debate político, ni siquiera el royalty diferenciado, la minera lograron convencer al gobierno supuestamente de izquierda y todo el resto, con todas las promesas, de que no, que bajarlo a un mínimo y hacerlo parejo. Y ahora que firmamos el TPP, o que vamos a firmar el TPP, el famoso Tratado Transpacífico, no vamos a volver a hacer nunca más royalty diferenciado, porque va a haber que compensar al concentrado, porque el concentrado va a reclamar discriminación, y cualquier discriminación la empresa que solo hace el concentrado van a decir, bueno, porque el cobre de ella tiene un royalty más grande que el cobre de las que hacen fundido, que es solo la estatal Codelco, y va a tener derecho a compensación. El absurdo de ese tratado. En fin, o sea, no solamente no lo hacemos, sino nos estamos poniendo camisas de fuerza, nos estamos atando las manos para hacerlo en el futuro. Eso es el famoso Transpacífico. Si alguien quiere preguntar después, y si tenemos tiempo, porque el tiempo vuela, mejor. En fin, entonces, y en este cuadro, lo más, digamos, para mí dramático es la manufactura. Miren la tasa de crecimiento de la productividad en los dos grandes países. Acuérdense que América Latina estamos en una situación con el colapso de Venezuela, que entre México, Argentina y Brasil producen como el 80%, más del 80% del PIB latinoamericano. Mire el crecimiento de la productividad en Brasil y en México. Cero. O sea, como le digo, el motor extractivo, el resto, cero en servicio, construcción, cero en manufactura, cero en el resto, incluso en servicio negativo, porque el promedio es cero. Y ustedes en Argentina no lo están haciendo tanto mejor en manufactura, el crecimiento de la productividad es cero. Y algo muy especial argentino, tipo la mexicanización un poco argentina, es que la manufactura de ustedes de repente, desde la crisis para adelante, generó empleo. Un poco toda la cosa de armar cosas en Argentina. Celular y qué sé yo. Ahora, y si miramos, para mí el indicador más grande, si usted me dijera muestre un solo gráfico, el que yo mostraría es cómo se cierran las brechas productivas, el famoso catching up, que se dice en inglés. Pensemos en Estados Unidos, ¿cuánto produce la productividad promedia de un trabajador norteamericano? Supongamos que sea 100, que no es muy lejos de 100 tampoco, $1.000. Veamos cuánto producen, qué sé yo, Argentina, Chile o Brasil o México.
¿Ok? ¿Qué porcentaje el trabajador promedio en otros países produce respecto del que produce en Estados Unidos? Llamemos Estados Unidos la frontera. Y el punto siguiente es, ¿nos estamos acercando o nos estamos alejando de la frontera? Desde el punto de vista de desarrollo económico, de eso se trata. Desde un punto de vista específico de desarrollo económico. Una definición restringida de desarrollo económico, pero profunda, es eso. ¿Nos estamos acercando a la frontera productiva o nos estamos alejando? Y miren lo que ha pasado desde el año 80. Bueno, ustedes, la caída de Argentina a lo Gardel, cuesta abajo en la rodada, es de las más grandes del mundo. Pero igual, México y Brasil perdieron todo lo que ganaron en el periodo sustitutivo. Todo lo que lograron acercarse a la frontera productiva con el dinamismo del periodo sustitutivo lo perdieron por 80. Y hoy día ellos, al igual que vamos a ver después de Chile, Brasil, México están hoy día respecto a la frontera como estaban en los años 50. Ustedes están un poco más abajo porque ustedes eran la excepción de que están bastante más cerca de la frontera productiva que el resto, pero ustedes, entre comillas, se latinoamericanizaron, lo mismo que después Chile. Y hoy día, básicamente, esta es la historia de toda América Latina. Estamos, cuando mucho, como estábamos en los 50. Esos son los países que no han, digamos, no han colapsado. Entonces, llamar a esto crisis, bueno, más de 40 años. Y miren los países asiáticos. Mire Singapur, que en 20 y tantos años pasó de 40 y tantos a más del 100%, pasó a la productividad norteamericana. Además, Singapur, cuando se independizó, tenía la misma productividad relativa a Estados Unidos que Chile. 27 años más tarde ya llegó al 100, Chile había caído. Miren, Hong Kong, Taiwán, Corea, Malasia, que un punto separado que no va a haber tiempo, pero en uno de los papers que les mandé yo lo trabajo, ¿por qué los países del sudeste asiático ingreso medio? Los Malasia, Tailandia, Indonesia, de este mundo, después de la crisis del 97, lo que yo llamo se latinoamericanizaron. Pero es un punto que no va a haber tiempo de ver. Pero igual, miren dónde partió Malasia cuando se independizó, y mire dónde estaba cuando empezó digamos, a desacelerar el crecimiento de la productividad. Y China e India, por supuesto, como van. O sea, no solamente no somos capaces de cerrar brechas productivas, sino vamos para atrás. Entonces, si uno toma todas las regiones y los grandes países del mundo, en el periodo 50-80 y en el periodo 80-19, América Latina era la tercera región del mundo que crecía más rápidamente. La primera eran los países de los asiáticos de primera generación, Corea, Taiwán, Singapur y Hong Kong, y lo segundo era Europa Occidental, los 15 países de Europa Occidental. América Latina era el tercero. En el periodo siguiente, América Latina era el último. O sea, pasamos de ser la tercera región, o país, porque China, Estados Unidos, los pongo separados. O sea, gran país o región, pasamos de ser la tercera a pasamos a ser la última. O sea, y todos tuvimos el mismo cambio tecnológico, todos teníamos que lidiar con los mismos mercados financieros, la locura de los mercados financieros, todos todos vivimos en este planeta. ¿Ok? Entonces echarle la culpa al empedrado, o sea, echarle la culpa a los factores externos, bueno, todos tuvieron los mismos, más o menos los factores externos, ¿no es cierto? No es que nosotros hayamos tenido alguna forma especial esos factores externos. O sea, aquí claramente hay algo endógeno. ¿Okay? Ese es el punto que estoy haciendo. Aquí básicamente estamos hablando de algo que pasó adentro, más que algo que pasó afuera. Y por supuesto tiene que ver con la forma que hicimos las reformas neoliberales, con todo como yo lo llamo, los magníficos 7. Pinochet, Menem, Fujimori, Salinas, Bucarán. O sea, los magníficos 7 que hicieron las reformas neoliberales en América Latina. Vaya a juntarse una tropa de gángsters como eso en el resto del mundo. O sea, América Latina, los neoliberales, como una vez me decía un campesino en Chile, o sea, árbol que nace chueco muere chueco. Y el neoliberalismo en América Latina parece que así, partió chueco y nunca se enderezó. Por lo menos ciertamente lo productivo.
Ahora, igual, último, para no seguirlo, miren aquí Argentina con Tailandia. Esto de ingreso por habitante, pero uno múltiplo del otro. El de usted era 8 veces Tailandia. Hoy día están mano a mano. México con Vietnam, 10 veces. Hoy día solo el doble. O sea, respecto de los asiáticos, no solamente los de primera generación, incluso los de segundo, porque aquí tienen Tailandia después de la crisis del 97, como venía bajando, digamos, como montaña rusa, y ahí la caída se estabilizó un poco, pero eso porque, como les cuento, los países, los de segunda generación asiáticos, les ha costado mucho recuperarse de la crisis del 97. Eso no significa que no sigan creciendo, pero a otras tasas. Vietnam es la excepción por razones que trabajo en ese paper. Y bueno, miremos la economía argentina ahora específica, producto, empleo y productividad. Ustedes lo que han tenido en productividad es mucho más ciclo que el resto de América Latina, desde Martínez de Osa hasta el 90, la caía, después subía un poco en los 90, la caía en el 2001, después subía y caía, pero al final están por el cero, o sea, mucho ciclo, pero los promedios del ciclo no son muy distintos del cero. Y ustedes generan mucho menos empleo que el resto de América Latina. O sea, el menor crecimiento del PIB argentino es nada más menor capacidad de generar empleo. ¿Y por qué? Porque los empleos nosotros, el resto de América Latina, los generamos en servicios, y los servicios de ustedes son, digamos, uno diría más civilizados, sueldos más relativos, más altos, y condiciones de trabajo distintas, y lo que sea. En fin, ustedes tienen menor generación de empleo que el resto. Vamos a ver, Brasil o México o Chile, la generación de empleo es fantástica. Y si uno mira a los países asiáticos, es básicamente un crecimiento de la productividad absolutamente fantástico y sostenido, con la desaceleración del 97, pero desaceleración. O sea, igual siguieron creciendo en productividad al 2 y tanto. O sea, no es que se hayan estancado. Por lo tanto, la situación de América Latina, llamar la crisis, como para decirlo, no es como extraño. Y en el caso chileno, que hay que mostrarlo porque todo el mundo cree que somos nosotros la excepción, lo único que hemos hecho las cosas bien, bueno, es un periodo de 12 años. De la salida de la crisis del 82, la crisis del 82 en Chile fue la más grande de toda América Latina, y mucho más grande que la crisis del 2001 en Argentina. O sea, el PIB chileno cayó en 20 puntos porcentuales, 20. El desempleo llegó a 30. La mitad de la población cayó bajo la pobreza. O sea, el impacto del 82 por la política delirante de los Chicago Boys, la caída del 82, o sea, nosotros llegamos a la crisis del 82 con un déficit de cuenta corriente anual de más del 12, pero el último trimestre antes de la crisis estaba llegando al 20% del PIB. O sea, cosa delirante los Chicago, que como todas las deudas privadas y todo el exceso de consumo privado, problemas privados, entre privados chilenos y privados de afuera que les prestan plata, y el Estado no tiene nada que hacer con eso. Como nos pegó el 80, entonces de alguna forma la especificidad de Chile, no solamente en esa crisis, sino en otras crisis, que caemos igual que el resto, peor, pero nos recuperamos un poco más rápido. Eso es todo. Y la recuperación fue fuerte. O sea, el crecimiento del PIB fue de 3.9, pero mire cómo crece el empleo, y este gran crecimiento del PIB venía por ese periodo único, no mitad, pero más o menos, con mucho componente empleo y mucho componente productivo. Pero el crecimiento de la productividad cayó después al 2.1 y al 0.4, y ahora estamos en el 0. Aunque, por supuesto, los números durante la pandemia son cualquier cosa, porque cuál es la cantidad de trabajo que hubo durante la gente en su casa, etcétera, son puros cálculos alegres. Pero antes de la pandemia estábamos en el 0. O sea,
El PIB seguía creciendo, claro, pero era puro empleo. ¿Okay? Mientras en el caso otro país asiático de ingreso medio, de los menos dinámicos, fuerte crecimiento de la productividad y del empleo. Y ahí la desaceleración del 97. Y si miramos a Chile respecto de Estados Unidos, la frontera productiva, como les decía, hoy día estamos incluso más bajos que el 50. Y el gran crecimiento de Chile es simplemente recuperación de la gran caída. Acuérdense que esto es productividad. Yo veo el catching up solo en productividad. Miren la enorme caída, el B es el 82, y somos como esos monos porfiados que lo llaman los niños. Uno que tiene nietos ya habla de esas cosas. Eso es que uno vota y se paran al tiro. Los vota y se paran al tiro. En Chile se llama los monos porfiados, no sé cómo lo llaman ustedes en Argentina. Chile es un mono porfiado. Se cae y se para rápido. Pero el minuto que llegamos a un nivel parecido al que estamos antes, nos dio vértigo. Y de ahí para adelante, los motores de crecimiento, que esto era el extractivo, se desaceleró y vamos para atrás. Y miren Corea, miren cómo cierra brecha Corea, que no solamente la velocidad, sino la sustentabilidad del cerrar brecha. Ese es el punto. Eso es lo que yo más trabajo. No porque cierran brecha, es porque lo hacen de forma tan sostenida. No es que no tengan crisis financiera, el 97 en Corea ahí está, hay que mirarla con lupa. Taiwán se salvó de la crisis del 97 por buen manejo de la balanza de pagos, control de capital, de la deuda, etc. Y mire cómo cierra brecha Taiwán, mucho más rápido que Corea. Y Malasia ya lo vimos que ahí se empieza, parece, a topar con su tejado de vidrio, como América Latina. O sea, Chile es como que el tejado de vidrio está en la productividad promedio chilena en la mitad de Estados Unidos, y cada vez que llegamos ahí rebotamos, No somos capaces de romper ese tejado de vidrio, y mire cómo lo rompe Corea. Y bueno, si miramos la productividad relativa de Chile con Corea ahora, no con Estados Unidos, y tomamos 80 como año básico, agricultura y servicio y comercio en Chile no le da tan mal respecto a Corea en productividad. Es básicamente manufactura. Cómo se abandonó la manufactura y la caída relativa de la productividad respecto a Corea en manufactura. O sea, la cerrada de brecha de Corea aquí fue básicamente crecimiento de la productividad en manufactura. Y si uno compara Brasil con Indonesia, otro país ingreso medio asiático, ya no puede ser más claro las diferentes... Indonesia es un país muy rico en recursos naturales, pero nosotros en commodity, agricultura y minería, crecimiento de la productividad, pero mucho más rápido que ellos. Pero en manufactura, servicio, construcción y el resto, nos hemos quedado atrás, pero en forma dramática. Y ustedes respecto a Tailandia se han quedado atrás en todo, incluido en commodity. Pero Tailandia ha sido los que han crecido la productividad en agricultura bastante rápido. ¿Y cuál es el modelo nuestro? Brasil es el caso extremo. ¿En qué consiste nuestro modelito neoliberal latinoamericano? Si uno mira del 80 para adelante, ya sabemos, manufactura, crecimiento de productividad cero, ya lo vimos. Ahora comparemos agricultura, minería, respecto a servicios y construcción. Los otros dos grandes sectores de la economía. ¿Cuál es la característica de agricultura y minería? Un gran crecimiento de la productividad, fantástico, y cero crecimiento del empleo. Y si uno mira servicio y construcción, un crecimiento del empleo, pero fantástico. Y acuérdense además que el primer periodo Lula y el segundo hubo mucha regulación laboral, se formalizaron los contratos de trabajo, o sea, hubo mucha regulación en el mercado laboral que todos los fundamentalistas neoliberales brasileños decían que
iba a matar el crecimiento del empleo, y mire cómo siguió creciendo el empleo, a pesar que era un poquito más formal, con un poquitito mejor salario mínimo, con la mínima civilización que hubo en ese periodo. Pero el crecimiento de la productividad de este sector es negativo. Por eso el promedio es negativo. Por eso llamamos esto modelo extractivo dual. Extractivo porque el único motor de crecimiento está en el sector extractivo. Y dual porque tenemos un sector que solo genera productividad y cero empleo, y otro que genera gran cantidad de empleo y cero productividad. O sea, o caminamos o masticamos chicle, pero caminar y masticar chicle parece que nos complica. Tenemos un sector que gran crecimiento de la productividad, cero empleo, gran crecimiento de empleo, cero productividad. Este es el sector nuestro extractivo dual. El caso extremo, Brasil. Y vamos a ver en un minuto por qué extremo. ¿Ok? Y para ver por qué extremo, miremos qué pasó en Argentina. Ustedes, crecimiento de lo extractivo, ya vimos que es más lento que el resto de América Latina, pero miren cómo se paralizó. Y el crecimiento del empleo en servicios de construcción se aceleró después de la crisis. Pero productividad, cero hay. El gran secreto asiático es que estos mismos gráficos, en materia prima, hay crecimiento de la productividad y empleo. Y en servicio de construcción hay crecimiento de empleo y productividad. O sea, en cada sector se generan las dos cosas. Nosotros o caminamos o masticamos chicle. Las dos cosas no nos dan. Y el caso chileno, que es, digamos, el caso más paradigmático. ¿Qué pasó en Chile? Lo mismo que en Brasil. Gran crecimiento de productividad en agricultura y minería, cero empleo. Gran crecimiento de empleo en servicio de construcción, cero productividad. ¿Pero qué pasó ahí? El modelo extractivo se agotó. ¿Hasta cuándo uno puede seguir creciendo con puro modelo extractivo? Creciendo en productividad. Y si llevamos 40 años con tasa de crecimiento de la productividad, porque el crecimiento de la productividad en primario en Chile partió bastante antes que el golpe. Acuérdense que Chile chilenizó las minas del cobre, o sea, 50% pasaron a ser propiedad del Estado, y la reforma agraria de Frei Montalva tuvo un impacto grandísimo en la productividad agrícola y minera. Eso partió antes del golpe, continuó y todo, pero después se desaceleró. Entonces la pregunta al $1.000.000 es ¿por qué se desaceleró el crecimiento de la productividad en commodity en toda América Latina, excepto por Brasil? ¿Por qué Brasil pudo continuar creciendo productividad para siempre en extractivo? ¿Alguno de ustedes quiere responder? La respuesta tiene una sola palabra y empieza con A. Y se parece a y la misma palabra se usa para un retail muy grande en el mundo. El Amazonas. Eso es la destrucción del Amazonas. Porque para seguir creciendo productividad de la extracción uno necesita fronteras. Uno necesita seguir expandiendo la minería hacia la Amazonas, la agricultura, o sea, la soya para la Amazonas, la ganadería para la Amazonas, la minería para la Amazonas. Esa es la destrucción del Amazonas, que tiene su lado para Brasil positivo. Para el resto del mundo, o sea, para algunos brasileños, mejor dicho. O sea, la única forma de mantener el motor extractivo de crecimiento es tener fronteras. Pero cuando un país como Chile no tenemos fronteras, se desacelera. Entonces, ¿qué hacen los grandes conglomerados chilenos? Cuando se topa techo en los extractivos en Chile, bueno, se van a hacer extractivos a Argentina, a Bolivia, a Perú, a Brasil, a Colombia, donde en otros países todavía quedan nichos extractivos, se van para allá. Porque ahí están las rentas fáciles. O sea, se apropian de la renta de los recursos naturales. Se apropian, en el caso chileno, del agua a la lluvia, de las cuotas pesqueras, todas gratis, se apropian de las reservas mineras,
que son en teoría de propiedad de todos los chilenos, en la práctica se las regalamos de subsidio, lo mismo con el litio, o sea, una de las cosas claras, una de las cosas interesantes que la gente no piensa, es que toda la renta de los recursos naturales se apropian en la primera etapa productiva de los extractivos. Toda la renta del cobre va en el concentrado. Cuando uno lo funde ya es un proceso industrial y por lo tanto tiene rentabilidad normal de proceso industrial. Y cuando uno lo refina lo mismo y cuando hace alambrón lo mismo. Pero en la primera etapa, que es la extractiva, el sacar el concentrado, ahí está toda la renta del recurso natural. Por eso las mineras quieren solo lo extractivo. Y la industria de la madera, la astilla de madera. Y en el salmón de 3 kilos con 1.400 veces más antibiótico que el noruego, porque pasar de ahí al noruego, la rentabilidad siguiente, entre comillas, como si fuera industrial. Y claro, pero eso tiene un techo, o sea, ya las minas de cobre están funcionando, ya no cae un árbol más, además de los conflictos con la población indígena, ya no hay un agua donde meter más salmones, pero no generamos los nuevos motores de crecimiento de la productividad. Entonces, eso es para mí la trampa del ingreso medio. La trampa del ingreso medio, de alguna forma, cuando uno mira en Asia, ¿cuál es el secreto asiático? Es que partieron algunos con manufactura intensiva, mano de obra barata, pero de ahí se pasaron a manufactura de mano de obra no tan barata y con un poquitito de conocimiento. Y cuando se agotó ese motor de crecimiento, se pasaron a manufactura intensiva en crecimiento con mano de obra cara. Y cuando se acabó ese modelito, pasaron a manufactura altamente concentrada en conocimiento. O sea, el secreto asiático es la flexibilidad para reactualizar estrategias productivas a medida que la estrategia productiva que tienen se agotan. Todas las estrategias productivas se agotan, son nichos. Uno se mete en estrategia productiva y un nicho. Y ese nicho puede dar gran crecimiento de la productividad. En Chile, los extractivos, por esos 12 años, del 86 al 98, 12 años, tasa de crecimiento de la productividad 3,9, PIB 7 y tanto. Claro, pero ese nicho se agotó. Y ahí teníamos que empezar a industrializar las materias primas, a tomar toda la cosa agrícola, la parte del medio ambiente seria. La energía es limpia, la cosa del salmón, empezar a un salmón que por lo menos no sea dañino para la salud por la cantidad de antibióticos. Pero no lo hicimos. Nos quedamos, o sea, la característica de América Latina es quedarnos pegados en una estrategia productiva, a pesar que esa estrategia productiva ya dio lo que podía dar. Ese motor de crecimiento ya dio el crecimiento de la productividad que podía dar. No hay que abandonarla, no es que ustedes tengan que dejar la soya, sino que hay que dar el paso siguiente. No que nosotros tengamos que dejar de producir cobre concentrado, no, pero bueno, hay que fundirlo, o madera, la astilla de madera, bueno, pero ¿por qué tal pulpa? Y en pulpa tercera pasemos a una pulpa primera. Y ahí hay el papel. En los años 60 Chile exportaba, las exportaciones de la industria de la madera en Chile eran muy similares a la de Finlandia. Era astilla de madera y pulpa tercera, la para hacer papel de diario. Finlandia tenía un poquito de cartón, ¿no? Hoy día Finlandia es campeón mundial de hacer maquinaria para hacer astilla de madera y pulpa. Entonces Chile hoy día sigue haciendo lo mismo que hacía entonces, pero con maquinaria finlandesa. O sea, eso es la trampa del ingreso medio de América Latina, que no somos capaces de reactualizarnos, de dar el paso siguiente, de cambiar estrategias productivas. Y más encima, en el caso chileno, firmamos el TPP, este famoso Transpacífico, que dice que cualquier cambio de política económica, cualquier cambio de regulación que afecte la rentabilidad de los conglomerados internacionales o chilenos internacionalizados, amerita compensación. Entonces, ¿qué hace? Consolida lo viejo, lo sucio, lo obsoleto y lo que perdió legitimidad. Porque hace más difícil, o sea,
sin eso igual no hacíamos el cambio, pero por lo menos estaba el espacio. Se eligió un gobierno que lo iba a hacer y tiró la toalla a la semana. Pero por lo menos a lo mejor el próximo gobierno lo iba a tomar en serio. Pero ahora, si lo quiere hacer, hay que pagar compensación. Como si no bastara lo viejo, lo sucio, lo obsoleto, lo que faltó legitimación, ahora su rentabilidad está asegurada. Tiene derecho a propiedad a ese nivel de rentabilidad. Estos nunca han entendido lo que es el capitalismo, si eso es la característica de los neoliberales. No tienen idea de lo que es el capitalismo. Imagínense darle derecho a propiedad a un conglomerado, a la rentabilidad que tiene, no a los activos, por supuesto se los dan, no solo a propiedad intelectual, por supuesto se las dan, sino además le da derecho a propiedad a la rentabilidad. Dígame dónde está eso en Adam Smith. El pobre está revolcando en su tumba. No tiene idea de lo que es el capitalismo. Y eso es una traba a un problema que ya teníamos. No le podemos echar la culpa a eso, porque bueno, todavía no ha empezado, está a punto de empezar. Igual llevamos 50 años en lo extractivo, porque Chile partimos antes del 73. 50 años en este modelito. Y por supuesto se le acabó el oxígeno hace muchos años, pero seguimos pegados lo mismo y no hay una minera que tenga ni siquiera la intención de fundir. No hay una industria de la madera que tenga intención de manufacturar eso en Chile. Lo poco que hace de manufactura se lo fue a hacer a Brasil, un poquito de papel. No hay una salmonera que esté cambiando tecnologías para hacerlo, por lo menos un salmón un poco más sano. Y no es que no tengan rentabilidad, o sea, la rentabilidad, como les digo, son pero las rentas fáciles están ahí, y el resto son actividades industriales que le quitan el cuerpo como si fuera una plaga. Y lo que pasó en Chile, y esto es muy importante porque es bueno mirar los países que anduvo bien en Chile, que después del 82 hubo primero una gran recuperación, una gran cerrada de brecha, esto es cerrada de brecha con Estados Unidos, ¿ok? 1 o 100 en el 80, cualquiera haya sido el diferencial, se hace 1 en el 80. ¿Qué pasó? Primero un gran cerrada de brecha agrícola que llegó a un plató. Y después una gran cerrada de brecha en la minería que llegó a un plató. Y de ahí incluso empezó a caer. ¿Qué pasó ahí y qué pasó allá? Ahí era el cambio de estrategia productiva. Ahí venía la agroindustria. Ahí venía empezar a industrializar el cobre. Y no lo hicimos, por lo tanto, tomamos techo y nos quedamos ahí o bajamos. Manufactura, por supuesto, para abajo. Si va para arriba, Chile cierra brecha. Si va para abajo, Chile se va quedando atrás. ¿Ok? Ahora, esto, y si quieren termino aquí, pero tengo mucho más, pero en fin, por la hora, no sabía que el total de horas que tenían ustedes era apenas una. En Chile, por lo menos, esto no es nada nuevo. Lo mismo pasó en el modelo de la sustitución de importación. Una gran cerrada de brecha con Estados Unidos en la manufactura fue ahí, porque todos los huevos están en manufactura. Servicio no pasaba nada y commodity íbamos para atrás. ¿Y qué pasó en los 60? ¿Por qué tuvimos el mismo plató que tuvieron esto? Lo tuvimos en manufactura. ¿Por qué? Porque ese era el minuto de empezar a abrir la manufactura. Primero, racionalizar los subsidios, empezar a racionalizar la estructura de la manufactura en Chile, empezar a abrir esa manufactura primero al mercado latinoamericano y después al mundo, empezar a hacer lo que hicieron los asiáticos. Si todos partieron sustituyendo importación. Pero muy pronto la Hyundai podía tener todo el mercado coreano cautivo y vender autos al doble del precio internacional o 3 veces. Pero tenía que exportar 1/3 de su producción. Si no, el gobierno le cortaba el chorro. Entonces tenía crédito, tasa de interés negativa, mercado doméstico cautivo, pero tenía que reinvertir las utilidades que sacaba del mercado cautivo, porque si no, no podía desarrollar la calidad del autocalidad de poder exportarlo 1/3. Y no podía tener un auto para exportación y un auto para el mercado local, tenía que ser el mismo de calidad. Entonces la única forma de poder exportar 1/3 era, bueno, exportar un auto que el resto del mundo
lo comprara, de mínimo calidad de tecnología. Entonces tenía que usar toda la rentabilidad del mercado cautivo doméstico en desarrollo tecnológico para tener un auto mínimamente competitivo en el mercado internacional. Y ahí pasaron a la etapa siguiente, que abrieron la sustitución a manufactura de exportación. Nosotros no, nos quedamos pegados los sustitutivos hasta que llegamos al minuto del cambio absoluto de estrategia y repetimos el mismo ciclo. O sea, esto no hay que echarle la culpa a los neoliberales, que, o sea, por supuesto, uno podría haber aprendido la historia, pero no. O sea, esto de meternos en una estrategia productiva y quedarnos pegados dentro, y el que trabajó muy bien eso era Hitchman. No tengo tiempo para entrar a eso, pero Hitchman trabajó muy bien eso. Y solo es esto, si que me dan un minuto para, si la paciencia y el tiempo les da. ¿Cuál es la dificultad de dar el paso siguiente? Miremos aquí, comparemos a Chile con los países que se han industrializado en materia prima. Y tenemos que inversión por trabajador, que este es para mí el indicador básico, más que inversión como porcentaje del producto. Chile tiene una inversión por trabajador que la más alta de América Latina en 7.000, todo el resto de América Latina está un pelito más bajo, pero además el resto de América Latina, Argentina, Brasil y México, los tres grandes, la inversión por trabajador hoy día en términos reales es la misma del año 80. La misma del año 80, inversión por trabajador. En Corea 5 veces más grande, ha crecido por factor de 5. Y todo el resto del sudeste asiático ha crecido factores de un dígito alto, y bueno, ¿para qué decir China como un factor de 20? O sea, uno a lo mejor puede tener demasiado de algo bueno. En fin, 7.000. ¿Dónde está Australia? 28. Finlandia, Dinamarca, Suecia, Noruega. No solamente están 3, 4, 5 veces más altos que Chile, sino que los países que se industrializaron en materia prima tienen una inversión por trabajador más grande que Singapur y Corea. Más grande incluso que los países que se especializan en exportación de bienes intensivos en conocimiento. O sea, ¿cuál es la característica del procesamiento de muchas materias primas? Que es muy capital intensivo. Y además el producto homogéneo. Un cátodo chileno, digamos, una barra de cobre chilena idéntica a una barra de cobre en cualquier parte del mundo. ¿Y qué pasa en los mercados homogéneos? Que venden productos homogéneos, son mercados más competitivos. ¿Y qué pasa en los mercados competitivos? Hay utilidad operativa, pero no hay renta. Las rentas empiezan después, cuando uno empieza ya a industrializar la barra, a hacer el cobre más refinado. Y entonces, intensivo en capital y solo utilidad operativa. Mientras que en los extractivos, algunos son intensivo en capital, pero alta renta por la renta de los recursos naturales. En otras palabras, nos metimos en una estrategia productiva que el único sector dinámico era el sector que se apropiaba de las rentas fáciles. No es que no hubiera rentas fáciles en el resto de la economía también, por la concentración oligopólica, por el maltrato a los consumidores y todo el resto, pero en lo extractivo estaban las rentas de los recursos naturales que se la apropiaban gratuitamente, o prácticamente gratuitamente. Pero el paso siguiente, intensivo en capital y utilidad operativa. Pero no hay uno que le interesa hacerlo. Entonces se dedican a lo mismo, pero en el resto de América Latina. Y las mineras chilenas, cuando ya el resto de América Latina se topa, bueno, hoy día está siendo concentrado en Estados Unidos, en Pakistán y donde sea, con tal de seguir haciendo lo extractivo en cualquier parte del mundo. Pero vaya usted a pedirle que tenga una fundición en el mundo. No, eso es para los asiáticos. Eso es para los... a ellos les interesan las cosas industriales, la actividad industrial intensiva, o sea, y capital intensiva y con poca, y solo utilidad operativa. En fin, entonces, ¿cuál es el problema? Y aquí termino. Si uno mira a todo el mundo,
Y abajo está el crecimiento del empleo y arriba está el crecimiento de la productividad, el vertical. Este es el promedio del 80 hasta el 18. Los países del África del Sahara no están porque los datos de empleo de ellos son datos alegres. No hacen encuestas laborales, por lo tanto es pura proyección econométrica de crecimiento de la productividad, no sirven para nada. En fin, el mundo está ahí. Es el promedio de estos años, casi 40. Un crecimiento del empleo de como unos 7 y de la productividad como unos 7, por casualidad son iguales. O sea, el PIB mundial crece el 3,5, mitad empleo y mitad productividad. Por lo tanto, tenemos 4 cuadrantes. El cuadrante 1 son los países que crecen empleo menos que el promedio y productividad menos que el promedio. Ahí es donde nadie quiere estar. ¿Pero quiénes están? Todos los geriátricos. Todos los países que llamamos desarrollados. Todos los geriátricos del mundo. ¿Quién está en el cuadrante todo? América Latina, nadie más. ¿Y qué característica el 2? Gran crecimiento del empleo, servicio y construcción. En Chile, cuando empezó este modelito, el porcentaje del empleo que estaba en servicio y construcción era como el 45% del total. Hoy día está cerca del 90%. Son los únicos que generan empleo y vueltos locos, pero son los únicos que generan empleo. Manufactura no genera empleo y los extractivos no generan empleo. Entonces, gran crecimiento del empleo, cero crecimiento de la productividad. Es el promedio de América Latina de crecimiento de la productividad, prácticamente cero. Chile un poquito más arriba, pero igual bajo el nivel mundial. ¿En quién está en el cuadrante 3? El cuadrante 3, donde quieren estar todos, crecimiento del empleo y de la productividad. Ahí estamos, ahí queremos estar todos. ¿Quiénes están ahí? La segunda generación asiática, Tailandia, Malasia, Indonesia. La primera, Corea, Taiwán y Singapur. Hong Kong, Vietnam. Y la tercera, Vietnam, China y la India. Esos son los países que crecen empleo y productividad. Ahora, el promedio mundial es bien parecido a China e India, porque ahí tenemos la mitad del mundo. Pero son países que tienen alto crecimiento del empleo y alto crecimiento de la productividad. Y entonces en América Latina, cuando alguno se despierta y se pone las pilas, Chile, parte en el periodo de los Chicago Boys, con el crecimiento negativo de la productividad, pero alto crecimiento del empleo. Viene todo el gran periodo de la recuperación post-82, 86, 98, los 12 años. Logramos pasarnos del cuadrante 2 al 3, pero se nos acabó el oxígeno y nos fuimos de vuelta a casa. Alto crecimiento del empleo todavía, pero mucho menor crecimiento de la productividad. Y hoy día estamos en el promedio de América Latina. Los últimos 15 años, si esto no fuera 98 hasta el 2018, si no fuera los últimos 15 años, estaríamos ahí en el promedio de América Latina. Entonces, los países asiáticos que parten aquí, parten del 2, se pasan al 3, se quedan en el 3. Nosotros, cuando algún momento nos ponemos las pilas, pasamos al 3, pero volvimos a casa. ¿Y cuál es casa? Alto crecimiento del empleo, baja crecimiento de la productividad. ¿Y por qué? Porque no somos capaces de reactualizar estrategias productivas. Nos metemos en una estrategia productiva como la extractiva, tienen su futuro, tienen su camino, como nos mostraba Chile o como nos mostraba Brasil, tiene su camino, tienen su nicho, pero ahí hay que pasarse al paso siguiente. Y eso es lo que no hacemos. Y no lo hacíamos antes tampoco, o sea, no le echamos toda la culpa al neoliberalismo y a la forma en que se implementó en América Latina, si eso es lo que no se discute. Las privatizaciones en América Latina, en todo el mundo fueron corruptas, pero en América Latina se comparan con las rusas nomás. Entonces, fue además la forma que lo hicimos, pero en fin. Y esa es la trampa del ingreso medio. Esa es mi definición de la trampa del ingreso medio. Nuestra incapacidad para reactualizar estrategias productivas. ¿Por qué? Porque la oligarquía, la élite capitalista, dejemos para otra ocasión discutir si es capitalista o no, pero eso dejemos el punto al lado. Nuestra élite empresarial, digamos, gran élite empresarial, feliz con las rentas fáciles, pero el paso siguiente, no, el paso siguiente es muy capital intensivo y
que solo hay utilidad operativa, no, eso para los chinos. Nosotros vamos a hacer nuestro activo, en el caso chileno, vamos a hacer nuestro activo a Argentina, a Brasil, a Perú, Bolivia, Colombia, después a México, después a Estados Unidos, donde sea. Mientras sea atractivo y donde haya rentas fáciles, ahí estamos nosotros, los campeones del mundo. Y además lo hacemos bien, o sea, no cabe duda que los grandes conglomerados chilenos son muy buenos para hacer astilla de madera en Argentina y son muy buenos para hacer concentrado de cobre en Estados Unidos. Pero el paso siguiente, no, eso es para los chinitos, para los asiáticos. En fin, esa es mi definición de Trump, el ingreso medio. Estadísticamente eso es el 20.000, pero de ingreso, de nuestro tejado de vidrio es más bajo y nuestro tejado, y es eso, es nuestra incapacidad para reactualizarnos. Y mientras no lo hagamos, bueno, vamos a seguir estancados donde estamos. Dejémoslo aquí para dejar algo de tiempo para las preguntas, si es que queda. Muchísimas gracias, Gabriel. La verdad que es sumamente claro, como siempre, y nos dejas un diagnóstico, pero también un mapa de ruta respecto a posibilidades en América Latina y, por supuesto, también en el mundo. Daniel, te damos la palabra para empezar también el intercambio. Tenemos poco tiempo, pero queremos conversar, priorizando tu intervención primero, Daniel. Bueno, es difícil porque el bueno de Gabriel te deja medio como abrumado frente al déficit de la región vis a vis comparado con el sudeste asiático o en otros lugares del mundo. Y me parece muy interesante los conceptos de la trampa de los ingresos medios y este dato tan fuerte del detenimiento de la productividad. Yo observaría que podríamos incorporar algunos conceptos explicatorios de algo que en sí mismo así no tiene explicación salvo la inhabilidad de las élites latinoamericanas en dar el salto siguiente de aumentar la productividad, de encontrar otros motores, ¿no? Me parece que la existencia de otros conceptos más de tipo político-lógico, por ejemplo, países subordinados o dependientes o periféricos, a mí me suena explicar que hay un corte, y que vos lo marcás bien, Gabriel, más o menos en los 80 el modelo sustitutivo no le iba tan mal vis a vis a los otros. Es a partir del ascenso neoliberal, del financiamiento, de los endeudamientos con el Fondo Monetario Internacional, de los golpes de Estado, de la Guerra Fría, es que América Latina empieza a tener una performance que no corresponde, digamos, a sus capacidades, a las posibilidades de dar salto más allá de gente inteligente, de recursos humanos capacitados, bien preparados, y que veían el problema de superar la visión extractivista por otra más industrial, pero de valor agregado. Entonces, tengo la impresión de que los conceptos de países dependientes, subordinados, a un extractivismo fomentado por el Fondo Monetario, por los golpes de Estado, la fuga de capitales. En Argentina es el segundo país, hay dos países que tienen gran cantidad de dólares. Uno es Estados Unidos, el segundo es Argentina. Tienen 380.000 millones de dólares fuera del país. ¿Perdón, cuánto? ¿Eh? ¿Cuál es la cifra que diste? 380.000 millones de dólares fuera del país. Entonces, tengo la impresión de que esas expresiones de comportamiento de élite que fueron inducidas o estimuladas a renta fácil, extractivismo, acumulación y fuga y financiamiento, paraísos fiscales, explica en algún sentido, sin modificar para nada tu excelente descripción de la trampa de los ingresos medios y del detenimiento de la productividad, explica que es una región subordinada a una serie de factores
como los bancos tipo de Bretton Woods, particularmente del fondo, y ese comportamiento que lleva a una acumulación que fuga y no invierte, no reinvierte y ajusta. Y no reinvierte y no aumenta la productividad del trabajo y ajusta al Estado y ajusta los salarios de los trabajadores. Eso lleva a ese sistema de productividad achatado y a esa falta de otros motores que justamente son impedidos. Cada uno de los golpes militares o de los movimientos militares destruyó, por lo menos en Argentina, los procesos industriales existentes, los procesos científicos, tecnológicos que podían dar lugar a nuevos motores de crecimiento de valor agregado. Simplemente a tu magnífica exposición quería mencionar estos conceptos de subordinación, dependencia y actores internacionales que ligado a élites, muy cosmopolita, una rebelión de las élites, llamaríamos así como en contraposición a la rebelión de las masas, que dio lugar al modelo de sustitución de importaciones, al estado de bienestar y a una productividad mayor, porque el Estado regulaba y generaba industria, y que eso llega, más o menos casi todo llega sobre los 70, 80, es de la gran transformación de Polanyi a la gran financiarización. En ese modelo, América Latina toma la peor parte de subordinación, a diferencia del sudeste asiático, y que Estados Unidos no tiene ningún interés en incorporar el golpe de Estado, Fondo Monetario Internacional, hacer bajar su productividad, sino todo lo contrario, generar una barrera de contención sobre el área comunista. Esto, lo siento, es una interpretación que tiene elementos de ciencia política y no solamente económico, pero que hacen al comportamiento de por qué, cómo puedo yo explicar esta trampa de los ingresos en medio y de que la trampa gramsciana de que lo nuevo, lo muerto no termina de morir y lo nuevo de nacer. Me da la impresión de que no solamente es un comportamiento regresivo, extractivista, de renta fácil de la élites, muy coadyuvado, estimulado, impulsado por los organismos financieros, el sector financiero. Los grandes ganadores del modelo argentino en estos años han sido la soja y los bancos. Endeudamiento por 50.000 millones de dólares y una venta de soja que vendió por alrededor de 70.000 millones de dólares en 2 o 3 años. Quiero decir que, bueno, no, simplemente agregar a tu excelente posición algunos temas que a nosotros nos rondan la cabeza de cómo se sale de la trampa del endeudamiento medio y cómo se sale de la trampa de la baja de productividad y cómo se sale de la trampa de la baja inversión en los obreros, cuando justamente las élites quieren hacer reformas laborales, de bajar salarios, no le pagan por aumento de productividad e incluso quieren bajar aún más los salarios. Es el país, la Argentina entró en un país en donde obreros formales, en blanco, con derechos sociales, tienen salario por debajo de la línea de la pobreza. Y eso es admitido por los mismos capitalistas y buscan aún disminuir más aumentar más esa rentabilidad, pero no para reinvertirla, ni siquiera, sino para fugarla. Y si reinvierten en algo, son esa parte primera de la rentabilidad, que podría ser, nosotros tendríamos tres posibles motores de crecimiento: el litio, el gas y los alimentos. El litio, por su valor en la transformación energética, podría dar muchas ganancias si lo industrializamos nosotros. Ya el norte nuestro ya está vendido a las multinacionales y a los sectores y a las élites locales que hacen el gran negocio. El gas puede pasar lo mismo porque todos nuestros dirigentes políticos fueron a Houston a buscar también inversiones de capital norteamericano
Vaca Muerta, etc. Entonces, tengo la impresión de que hay elementos de explicación de carácter teórico-político, político-lógico, conceptualmente, que podrían ayudar a describir esta muy buena conceptualización de la trampa de los sectores medios y esta gran versión de Gramsci, esta teoría de por qué lo que está muriendo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. La subordinación y la resistencia a esa subordinación forman parte de lógica. ¿Cuántos golpes de Estado tuvo Corea en los 80 hasta el 2012? ¿Cuántos? Nosotros tuvimos 6, 7. ¿Cuánto le pusieron el consenso de Washington para desindustrializar, vender las empresas, desestatizarlas, vender el petróleo? Nadie vende el petróleo, nadie privatiza el petróleo. Acá nosotros privatizamos el petróleo nuestro a Repsol Española, privatizamos líneas de bandera, privatizamos todos los servicios públicos a empresas multinacionales o de las élites locales. Es complejo, pero me da la impresión de que incorporando algunos elementos podríamos constituir una teoría más rica o más elaborada acerca de por qué pasa lo que pasa, sin pensar que somos unos soberanos tarados, estúpidos, ¿no? Y finalmente, ¿por dónde se desata la madeja? ¿De dónde se corta el nudo, digamos, donde hay un hilo, donde se puede modificar esta tradición tan regresiva que, como vos señalás, casi los 80, marca un paralelo y meridiano, a diferencia de otros países, y los comparo con el sudeste asiático, que hicieron así para arriba, un pum para arriba. Bueno, listo, gracias, Gabriel. ¿Puedo contestar ahora o dejamos otras preguntas? ¿Cómo prefieren hacerlo? Sí, Gabriel, podemos contestar ahora. Mira, la respuesta, Daniel, no es tan difícil. O sea, ¿por qué las élites nuestras son así? Bueno, mi amigo del Asia emergente, digo, hace 30 años me dedico a estudiar el Asia emergente, viajar para allá. La respuesta de ellos es muy fácil. Dejen ustedes, si nosotros dejamos a nuestra élite hacer lo que quieran, nosotros nos vamos a latinoamericanizar. O sea, ¿por qué no hemos sido capaces de construir un Estado capaz de disciplinar a la élite capitalista para que invierte su renta en forma productiva? Bien. Y eso no es el Fondo Monetario, eso no es subordinación, eso no es financialización. No hay nadie en América Latina se ha beneficiado tanto de la financialización como la élite capitalista de América Latina. Por eso ustedes tienen esa fuga capital. Chile tiene la misma fuga capital, excepto que nosotros la llamamos inversión extranjera. Pero es exactamente lo mismo. Todas nuestras rentas se van para afuera. A lo mejor se dan de forma productiva afuera, pero ¿qué diferencia hace para nosotros en Chile? Ninguna. O sea, ustedes hablan, Chile tiene la segunda tasa más alta de deuda corporativa del mundo como porcentaje del PIB, después de China. La segunda más alta. ¿Por qué? Porque se endeudan en Chile, que es barato, porque el markup, en Chile tú te endeudas en el mercado internacional muy barato, entonces mandan esa plata a Argentina, porque si te endeudas en Argentina, el spread es muy alto, o Brasil es muy alto, entonces nosotros en Chile nos quedamos con las deudas y todos los activos aparecen en los países vecinos. O sea, el día de mañana haya otra crisis del 82 y uno va a quedar clavado con todas las deudas de todas las inversiones extranjeras que... Un segundo, Gabriel, un segundo, porque lo del Fondo Monetario, ¿por qué el gobierno de Macri, un neoliberal, a troche y moche, se endeuda en 50.000 millones de dólares? No, pero mira, no nos pongamos a hablar de Macri, de cosas específicas, hablemos de la cosa genérica. Déjame terminar. Daniel, tú hablaste, déjame hablar a mí ahora. Okay. Yo creo que en América Latina exageramos la cosa externa.
la subordinación. Nosotros somos incapaces de tener un Estado capaz de disciplinar a la élite capitalista. Nosotros somos incapaces de tener política económica, como te decía, en el caso hoy día concreto chileno, tener un royalty diferenciado. Eso no es Fondo Monetario, eso no es capital extranjero, eso no es esto y no es todo. Nosotros somos incapaces de hacer un royalty diferenciado que le cobre 1/3 de las ventas al concentrado, 15% al fundido, 0% al refinado. Eso no es golpe de Estado, eso no es, somos incapaces de hacerlo. Tenemos que poner a... Nadie se ha beneficiado más del neoliberalismo latinoamericana que la élite capitalista latinoamericana, que pudo ahora hacer fuga de capital en forma legal. Antes era en forma ilegal, ahora lo hace en forma legal. Por lo tanto, nadie forzó eso a hacerlo. La élite capitalista nuestra, tan felices de que el fondo pidiera esto, están felices de esto otro. O sea, básicamente, no estoy diciendo que sea 100% endógeno, pero yo creo que en América Latina perdemos la perspectiva de que un componente fundamental de nuestro problema es un problema endógeno. No es que seamos tarados. Hay gente que gana mucha plata haciendo eso. Eso es el problema. Tenemos las corporaciones más rentables del mundo en Chile, el cobre, la Antofagasta Mineral, una minera chilena que es la que da más dividendo en el mundo, en el sector materiales de las empresas que cotizan en Londres. No es que seamos tarados, o sea, los tarados somos los que dejamos que esos ganen todas las rentas fáciles y se las lleven para afuera o la usen para otras cosas. Esos somos los tarados, somos nosotros, no son ellos. Ellos ganan mucha plata, son de las élites que ganan más plata en el mundo. A ellos nadie los forzó a hacer lo que hacen, lo hacen porque tienen ganas de hacerlo. Y nosotros somos los tarados en ese sentido, de que tú usas la palabra, no es mía, es tuya, de no tener un Estado capaz de disciplinarlo. Y en Chile tuvimos un estallido social hace 3 años, gran oportunidad de cambiar las cosas y mira dónde estamos. Se rechazó la nueva constitución y tenemos un gobierno, entre comillas, de izquierda, que tiró por la borda todo su programa económico y es incapaz de hacer un royalty diferenciado. O sea, en ese sentido, acuérdate que el Fondo Monetario también le dio condicionalidades muy difíciles a Corea después de la crisis del 97. Y también le dio condicionalidades difíciles a Corea, y a Indonesia y a Tailandia. No solamente a nosotros, a ellos le dieron la misma. Y tú dices, ¿qué golpe de Estado han tenido ellos? Tailandia lleva 7 golpes de Estado, mucho más que ustedes. Y mira Tailandia contra Argentina. ¿Viste el gráfico? Por eso puso Tailandia. Porque Tailandia ha tenido una situación política peor que la de ustedes. Mucho más golpe de Estado que Argentina. Y mira cómo crece la productividad. ¿Ah? Al lado de Argentina. Y Corea tuvo su golpe de Estado. Y Taiwán, al principio, no hablemos de democracia. Y Singapur tienen elecciones, pero es como el PRI en los años 70, es como el PRI mexicano. El resultado de las elecciones se saben de antes. Pero bueno, lo que agregaría, Gabriel, es que cada vez que hubo un Estado regulador, en Argentina al menos, hubo golpe de Estado. Segundo, yo, además de Gramsci, utilizaría Hegel y la dinámica del amo y del esclavo. Finalmente, el esclavo termina siendo autoconvencido de que es un subordinado y que por lo tanto, y esa es hegemonía, de que somos unos tarados y somos subordinados. ¿Y por qué los esclavos en el sudeste asiático entonces no se tragaron esa hegemonía e hicieron algo distinto? ¿Ah? ¿Por qué nosotros nos tragamos esa hegemonía y ellos no? O sea, hay que mirar adentro. Eso es el gran, para mí, analíticamente. Había un factor geopolítico también importante. O sea, no te estoy diciendo que sea el único, pero yo creo que ese énfasis, que en Chile es lo mismo, y en el resto de América Latina es lo mismo, ese énfasis en lo exterior, en que somos pobrecitos, que existe una estructura mundial jerárquica, que nosotros estamos en el lugar equivocado y que somos los pobrecitos, que hay un fondo monetario que nos obliga, hay mercados de capitales que nos obligan, hay esto que nos obliga, multinacionales malitas, y nosotros pobrecitos, ahí no podemos hacer nada. Tailandia tiene más golpe de Estado
que Argentina y sigue creciendo. O sea, hay que también darle fuerza a lo endógeno. Y eso yo creo que en América Latina, y ciertamente en mi país, Chile, eso se hace mínimamente. O sea, hoy día nos quedamos pegados a lo extractivo, porque tuvimos ganas nosotros los chilenos quedarnos pegados a lo extractivo, porque uno ganaba mucha plata y el resto que quería hacer algo distinto fuimos incapaces de hacer algo distinto. Se eligieron un gobierno que a los 5 minutos tiraban la toalla y se transformaban en amantes del modelo extractivo. Incluso ahora con el gobierno famoso, este gobierno tan supuestamente maravilloso, distinto, que perdió el plebiscito y ahora firmó el TPP. O sea, claro, eso no pasa en el sudeste asiático, pero pasa en América Latina. Y te aseguro que el Fondo Monetario no obligó al gobierno a firmar el TPP, las multinacionales no le pusieron una pistola a la cabeza al gobierno para que no firmara el TPP, ni los militares se metieron en el TPP. Al revés, los militares están también, porque el TPP te saca mucho la cosa nacional, te saca mucho la soberanía nacional. Hasta los militares están un poco recelosos del TPP. Igual se firmó el TPP. O sea, no olvides, no estoy hablando de causalidades simples. Lo que te estoy diciendo que en el political settlement que tenemos nosotros, nuestra incapacidad de generar Estado fuerte y capaz de disciplinar de verdad al empresariado. O sea, la cosa endógena hay que darle mucho más prioridad, mucho más sentido. O sea, 60 millones de brasileños votaron por Bolsonaro en la elección pasada y lo eligieron presidente. 60% de los brasileños votaron Bolsonaro, nadie lo obligó. Pero estaba preso Lula. Estaba preso Lula. Estaba preso Lula por Lula. El 64% de los chilenos. Por los americanos. Déjame terminar, Daniel. El 64% de los chilenos votaron contra la Constitución nueva. Y ahí no nos forzó nadie, nadie nos hizo leso, nadie nos mintió. El 64% de los chilenos votaron contra la nueva Constitución que permitía un cambio de estrategia productiva. 64% voluntariamente. O sea, no hay que olvidarse de eso. Lo otro también existe. No te estoy diciendo que lo que tú dices no exista. Lo que estoy diciendo hay que dividirlo por 2 o dividirlo por 3. Y hay que multiplicarlo endógeno por 2 o multiplicarlo por 3. Y ahí llegamos a un equilibrio en la interacción política. O sea, no es que los economistas hablemos de esto y los cientistas políticos esto otro. Acuérdate que tengo doctorado en las dos cosas, o sea, por algo estudié las dos cosas, o sea, porque la interacción de las dos cosas, y además me dediqué a la historia económica, o sea, ahí está lo interesante. Pero no nos olvidemos que en lo nuestro, nosotros de adentro, no hay gente que se ha beneficiado más con este modelo que nuestra élite capitalista. Ellos son los que han empujado la cosa. O sea, no es que hagamos esto porque somos tarados, solo tarados, porque hay algunos que no son para nada tarados. Pero lo que falta es un Estado que es capaz de disciplinar a esa élite capitalista a usar esa renta al menos en forma productiva. Y en ese sentido yo creo que el trabajo mío, lo fundamental es rescatar el análisis nuestro de adentro y mezclarlo con lo de afuera, por supuesto, pero en un equilibrio diferente de lo que... y eso es lo que me he dedicado mi vida entera. Mi primer artículo fue sobre la crítica a la dependencia, sobre eso. O sea, llevo 50 años metido en este asunto. O sea, yo creo que tenemos que rescatar nuestra responsabilidad de haber construido este tipo de economía. Las otras regiones del mundo viven en el mismo planeta, tienen que luchar con el mismo fondo, tienen que luchar con los mismos mercados financieros, tienen que luchar con las mismas élites rentistas, pero hay que disciplinarlas. O sea, yo creo que eso es básicamente el mensaje mío. O sea, esa parte yo creo que necesitamos rescatarla. De acuerdo. Bueno, excelente. No sé si las compañeras Mariano quieran, Alicia, Carolina,
María Eugenia, ¿quieren hacer algún comentario, pregunta? Ya vamos finalizando, así que les damos la oportunidad para hacer alguna intervención. Sí, con mucha humildad, hago un esfuerzo enorme. Me pareció muy rica el debate que han tenido ambos. Yo no tengo formación en economía, campo es más de educación. Sin embargo, me pareció muy interesante el planteo de ambos. Coincido fuertemente que en Argentina hay una capacidad fuerte por parte de los estados de condicionar a los que tienen los capitales. De hecho, creo que cada vez que se ha tenido alguna intención, por lo menos en el gobierno, sobre todo de Néstor creo que ha sido un poco más duro en eso, cuando Cristina ha intentado, son los mismos empresarios que te arman después alguna causa para todo lo que se viene hablando de los lawfare, y por algún lado entran, y ahí empezó a generarse a nivel de América Latina, ¿no? Todo el tema de la corrupción y de los robos. Entonces generan todo un trabajo mediático tan fuerte que aún así creo que no están fortalecidos estos gobiernos para de alguna manera condicionar a los que tienen los capitales en este país. A mí eso me preocupa y mucho. Sin embargo, o sea, hace 2 años, ¿no? Cuando fue que el gobierno pidió que se cobrara el impuesto a las riquezas, para poder hacer un aporte extraordinario por única vez. Esto se hace en todo el mundo, en Argentina, digamos, no se cobra un impuesto. Hubo un escándalo tremendo, y tardó un tiempo. Lo digo con mis palabras, les pido 1000 disculpas, o sea, porque vuelvo a repetir, vengo de otro campo. Sí leo mucho y me preocupa que cuando hay alguna iniciativa de pedir una mínima colaboración, de cobrar un impuesto a quienes han ganado mucha plata durante muchos años en este país, hay un escándalo tremendo. Y hay, entonces, del otro lado también tenés una fuerza. Es cierto lo que ustedes dicen. Digamos, China se puso, creo que China, Indonesia han sido muy estrictos cuando subsidiaban empresas, era contrapelo de inversión, de mejora en tecnología, de incorporar tecnología, y han sido muy severos, digamos, con aquellas empresas que no generaban empleo, no producían mayor escala o no incorporaban tecnología. Acá somos bastante endebles en ese sentido, cuesta un montón. Hemos subsidiado empresas bueno, hemos subsidiado a Clarín, empresas que están muy bien, y no han invertido en absolutamente nada. Coincido con ustedes. El tema es, ¿cómo haces? Porque yo lo que veo es que cada vez que pueda haber una iniciativa, que creo que faltan muchas más, veo un gobierno muy débil en ese sentido. Yo creo que tiene que ver con es un gobierno en transición, de coalición, se termina fracturando. No hay realmente una voluntad de poder, nada, esto, de ver cómo hacemos que las empresas aporten para, bueno, para poder tener algún ingreso más. Y hay una represalia del otro lado que es enorme. Entonces, ¿eso se debe simplemente a un Estado débil? ¿O qué es lo que pasa? Porque bueno, ahí es donde me genera mucha duda. Cuando hay una iniciativa del otro lado, o de los grandes empresarios, hay una confrontación enorme a un gobierno, que vuelvo a repetir, digamos. Tengo entendido que en el mundo todos hacen aportes, hacen impuestos, hacen aportes con los impuestos a las riquezas, con un montón de impuestos, y en este país, o sea, es el viva la pepa, cada uno viene, las empresas vienen, trabajan nuestros suelos, se llevan todos nuestros minerales, dejan una renta ínfima a nuestro país y, digamos, no pasa nada. Entonces, es cierto que, pero bueno, ¿cómo hacer? Digamos, yo no le veo salida. Sí, perdón. Mira, María Eugenia, muy rápido, un par de cosas. Primero, tú dices que no tienes formación en economía. Es una ventaja, no te imaginas. O sea, uno de los grandes problemas, los tarados en América Latina son los economistas. O sea, si hay tarados en América Latina porque se aprendieron la Biblia y son una tropa fundamentalista que, o sea, los que más se oponen al royalty en Chile son los economistas, o sea, y por razones, porque la economía es una religión, no una ciencia.
O sea, y tú dices, ¿cómo se hace? Bueno, bastante. Además, acuérdate que los impuestos es una cosa mínima. En América Latina pensamos que la contribución de los ricos al crecimiento nacional es pagar impuestos. No, eso es una cosa mínima, chica. O sea, ¿qué es lo que hizo Indonesia? Tú mencionaste Indonesia. ¿Qué es lo que hizo Indonesia para industrializarse hace pocos años? Sacó una ley muy simple. De Indonesia no sale ningún producto primario sin estar elaborado. Se acabó. Imagínate lo simple que es esa solución. Entonces, hay una empresa de cobre que produce cobre en Indonesia y en Chile. En Chile produce 10 veces más que en Indonesia. ¿Dónde cree que está haciendo la fundición más grande que se está construyendo en el mundo hoy día? ¿En Chile o en Indonesia? En Indonesia. ¿Y por qué? Porque allá es más barato, porque es más competitivo, porque los salarios son más bajos. No, porque en Indonesia le dice, si quiere exportar cobre, feliz. Impuestos si quiere no paga, pero construye la fundición. En Chile, no pagan impuestos ni construyen o sea, no hacen ninguna de las dos cosas, peor. No pagan royalty ni construyen la fundición. O sea, y es tan difícil tener una política económica que diga de nuestro país, en caso chileno, nos sale un kilo de cobre con un periodo de 3 años para el ajuste, sin estar por lo menos fundido. O sea, sería tan difícil. Son 5 las mineras grandes. O sea, sería tan... Los militares no harían golpe de Estado. El Fondo Monetario no... Hoy día, más el fondo, acuérdense que ha cambiado bastante, y el fondo no reclamaría. Solo uno de los economistas neoclásicos más neoclásicos del mundo vino el año 92 a Chile a decir más o menos lo que yo estoy diciendo. O sea, ustedes o industrializan la materia prima o se quedan pegados los extractivos y ahí no salen. O sea, te fijas, o sea, el problema de Chile es que tenemos demasiados economistas del tipo equivocado. Eso no lo... O sea, y perdón, una última cosa por la hora. O sea, una de las cosas interesantes de la élite América Latina que han demostraron quiénes son, no fue por la corrupción de las privatizaciones, que eso ya lo conocemos, pero que no hubo latinoamericano que compró una privatización que no la vendió a los 3 minutos a precio mercado y se ganó la diferencia. Slim en México es la excepción. En otras partes, por lo menos, los oligarcas rusos, ni uno ha vendido, o sea, son todos, la explotan. O sea, el latinoamericano no solamente fue la corrupción de hacerlo, sino que no tiene ni siquiera la intención de poner el esfuerzo de trabajarla. Era venderla y sacar el... Claro, o sea, yo entiendo, Daniel, porque ustedes en Argentina tienen los factores externos son más complicados. O sea, nosotros no tenemos el Fondo Monetario que tienen ustedes. Nosotros no tenemos los problemas de acceso a los mercados financieros que tienen ustedes. Ahora, ¿por qué? Eso podemos conversarlo otra hora, dejémoslo de lado. El punto es que no lo tenemos e igual no lo hacemos. O sea, claro, Chile tiene la segunda tasa más alta de deuda corporativa del mundo, pero es pura inversión extranjera. Chilenos en otras partes, porque en otras partes están haciendo lo atractivo. Entonces, no minimicemos lo propio. Lo que pasa es que yo entiendo, Argentina, ustedes están metidos ahí en una situación que lo externo los tiene mucho más restringidos que el resto de América Latina. El punto es que cuando los que no estamos restringidos hacemos lo mismo. El próximo año Chile va a crecer menos que Argentina, según el fondo. O sea, te fijas, o sea, entonces no es que no hay que tomar eso en cuenta, no es que lo que dice Daniel no hay que tomarlo en cuenta por eso, no, al revés. Hay que ver cómo la especificidad de eso se refleja de una forma en Argentina y se refleja de una forma distinta en Chile. Y ahí está el problema, pero cuando tú partes diciendo, perdón que no soy economista, yo te digo, gracias a Dios que no eres economista si quieres entender lo que pasa en América Latina. Porque realmente la economía es una religión, o sea, es impresionante, impresionante. Dejó hace mucho tiempo de ser ciencia. Y lo que más están a favor del TPP son los economistas neoclásicos, a pesar que contradice toda la teoría neoclásica. No les voy a hacer perder tiempo por la hora, pero estos tratados comerciales contradicen toda la economía neoclásica del principio hasta el final. Pero
¿A quién le interesa si lo que importa es la religión? Bueno, muchísimas gracias, Gabriel, muchísimas gracias también, por supuesto, María Eugenia, por tu intervención, gracias, Daniel, por fomentar el intercambio, nos han hecho pensar muchísimo, queda mucho más para seguir rastreando, investigando y profundizando, por ejemplo, el rol y las características de las élites en cada uno de nuestros países como factor común y con la singularidad de cada caso. Eso quedará para el año que viene, que vamos a volver a invitar a este gran economista de reconocida trayectoria internacional, que además es politólogo y que está muy preocupado por la cuestión social, por la pobreza en nuestros países, en nuestra querida región. Así que, bueno, siempre es un lujo realmente escucharlo y pitarlo y recibimos siempre con mucha alegría su generosidad de aceptar las invitaciones de cada año. Ninguna de sus intervenciones ha sido igual a las anteriores, siempre nos deja con un sentido crítico, propositivo, pero muy provocativo también. Así que, Gabriel, queremos una vez más, de todo corazón, abrazarte a la distancia y agradecerte muy sinceramente esta posibilidad que nos has dado una vez más de pensar junto a vos los problemas más acuciantes de nuestra América Latina, que en apariencia son políticos y económicos, pero que afectan profundamente a nuestras poblaciones, ¿no? Son profundamente sociales. Encantado y muchas gracias por la invitación. Es un placer hablar en castellano y tener discusiones con Daniel, las que echo de menos aquí en Inglaterra. Esperamos siempre poder tenerte por estos lugares, así que ojalá algún día se nos dé la posibilidad, sobre todo para abrazarte fuertemente. Gracias, Daniel, gracias, Gabriel, gracias, alumnas y alumnos, estaremos en contacto, vamos a tener otros conversatorios y las y los invitamos el 9, 10 y 11 de noviembre al Congreso, al 7º Congreso Estado y Políticas Públicas que realiza el área que dirige Daniel García Delgado. Jorge. No, simplemente agradecer, lo dijiste bien todo, así que muchas gracias y para concluir un debate muy enriquecedor. Sin dudas. Bueno, será hasta la próxima. Un beso enorme, cuídense mucho, será hasta la próxima. Chao. Chao. Muchas gracias.